Pues con Carlos Roche, con Lourdes Lucio analizamos la actualidad, lo dicho en tiempo de tertulia, pero ambos me van a acompañar en la entrevista con nuestro invitado esta noche, ya lo anunciábamos. Don Miguel Postigo, periodista, buenas noches. ¿Me vas a hablar de periodista? ¿Me vas a hablar de presidente del Consejo Audiovisual? Y va a seguir ahora, presidente del Consejo Audiovisual. ¿Me vas a hablar de antiguo compañero? ¿Me vas a hablar de todo, de andaluz? de todo. ¿De qué me Vamos vas a hablar de todo, de todos tus aristas que son innumerables por tu larga trayectoria ¿Me profesional. vas a hablar de mayor entonces? No, hombre, no. Tú siéntete como tú quieras. Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, te hemos llamado precisamente por eso. ¿Qué tal tus primeros meses? No quiero entrar corrigiéndote, pero me hace ilusión. No son 5. A finales de octubre me nombró el Parlamento. Son 4. Claro, más o menos. Y bueno, yo creo que ya hago lo que puedo y estamos pudiendo hacer cosas, ¿no? Ya sabes que es un órgano colegiado. Hay 9 personas que estamos implicadas, más una magnífica RPT, ¿no? Que he aprendido que es como se llama la relación laboral, ¿no? Lo que es el personal que trabaja contigo. Y ya no me asusta que por la mañana suene el portafirma y yo tenga que, en un momento determinado, estampar mi firma en un sello de correos de 14 céntimos o en una contratación necesaria, a lo mejor, con una empresa de comunicación que a lo mejor nos avala un informe o la captura de unas imágenes que puedan ser miles de euros, ¿no? Ese es un poco el resumen, ¿no? ¿Y qué ha aprendido en este cortísimo periodo de tiempo que todavía no le da evidentemente perspectiva para poder hacer un análisis más en profundidad, pero qué ha aprendido que no supiera de los medios de comunicación audiovisuales en los que usted ha trabajado durante tantos años? Prácticamente todo, Fernando. He aprendido prácticamente todo. Es curioso que yo me he tirado casi 40 años en el oficio y, sin embargo, desde el punto de vista de estar como órgano regulador, administrando lo que se emite, conociendo la reglamentación que hay al respecto para poder actuar, cómo defender a la ciudadanía, fundamentalmente a los sectores más vulnerables de la población, frente a los posibles abusos mediáticos que puedan salir de cualquier micrófono, de cualquier pantalla de televisión, en cualquier formato, evidentemente incluido Internet, que es a lo que creo que este órgano ahora mismo tiene que, en cierto modo, destinar parte fundamental de su musculatura institucional. Estoy aprendiendo prácticamente todo. Los 2-3 primeros meses, sobre todo por la noche, eran como estudiar una pequeña oposición, ¿no? ¿Y cómo se siente como vigía, como inspector? ¿O no es así? Sí, bueno... ¿O pretende ser cómplice de los medios de comunicación para mejorarlos? Sí, la palabra cómplice sabes que tiene también muchas aristas, ya que hablamos de aristas, en su semántica, ¿no? En su significado. Pero no todos son malos. Sí me siento cómplice porque he sido parte de ellos toda mi vida. Me han dado sentido de existencia y me han dado lo que ha sido tener cierta sensación de utilidad, desde el entretenimiento hasta a lo mejor la información, ¿no? Pero, hombre, yo creo que fundamentalmente lo que hay que atender desde este órgano es la lógica de las cosas. Ante un infinito mediático se pueden producir, y sobre todo cuando hay más tecnología para que ese infinito mediático contamine en cualquier sentido, contagie, capilarice a la sociedad que está frente a él o escuchándolo por unos cascos, ¿no? Frente a ello tiene que haber órganos reguladores que tengan un sello mínimo de fiabilidad, ¿no? De hecho los hay. El Consejo Audiovisual de Andalucía está conectado con la EPRA o con la ERGA o con la PRAI, que son los órganos reguladores institucionales fundamentalmente de Europa o Iberoamérica, etcétera, ¿no? Por lo tanto, desde esa posición me parece que alguien tiene que hacerlo, nosotros no lo hacemos, lo intentamos hacer y fundamentalmente seguimos para la pauta de cómo hacerlo lo que la ley nos indica. Cuando usted nos acaba de decir que tienen el foco puesto fundamentalmente en el infinito mediático que es Internet. Quiero tenerlo. Quiero tenerlo. ¿Es el sello que usted quiere imprimir al Consejo? En parte sí. En parte sí, pero no creo que sea de pronto un aporte personal que valore mi presidencia. No, me parece que es la lógica de los tiempos. Es que está siendo muy rápido lo que está ocurriendo. Mira, de las cosas que estamos haciendo hay una prevista que todavía no hemos hecho ya algunas, hicimos con la Universidad de Huelva, la semana pasada el Andalucía Influye en Granada, que si quieres te hablo de eso. Vamos a presentar el barómetro el día 21 de marzo en la Asociación de la Prensa en Málaga, ¿no? Que lo cerré anteanoche con su presidenta Elena Blanco. Quiero decir, de las cosas que hemos hecho, que estamos haciendo el 10 de mayo en el Parlamento, y hemos querido que sea el Parlamento, vamos a hacer una jornada que le hemos llamado algo así como la indefensión de los chavales ante la pornografía en Internet. Para que veas cómo cambian las cosas y en qué tiempo, cuando estábamos intentando poner nombres a las personas que van a liderar aportando información y debate a esas mesas, de pronto me encuentro, en noticia me parece que fue en El País, Lourdes, que existe una unidad clínica de atención a chavales que ya llegan enfermos
por adicción a Internet en el Gregorio Marañón de Madrid, un hospital público. Quiero decir, no es solo ya Proyecto Hombre, que llevaba ya un par de años, 3 años, por adicciones sin sustancia, que lo llaman ellos. Es que ya tenemos hospitales públicos de referencia y que tienen una trayectoria amplísima, que no son un invento de última hora, que están atendiendo a chavales por sus adicciones a comunicación. Entonces, esto está ocurriendo muy rápido, pero probablemente lo que vemos sea la punta del iceberg y va a seguir ocurriendo. Vamos a intentar que los nativos digitales no se conviertan tan rápido en cautivos digitales. ¿Qué televisión se hace en Andalucía? ¿Es buena televisión? En Andalucía hacemos buena televisión. Perdóname. En una reciente entrevista decía que había mayor calidad técnica cada vez, pero se pecaba un poquito en el contenido, o había peor contenido, o no se cuidaba tanto. Vamos a ver, yo por generación, yo he visto cómo se hacía la televisión en los 80, la he hecho en los 90, desde el principio, y la he hecho en la década del 2000, y la he hecho en la década de 2010 a 2020. En ese sentido, quizá puedo parecer un poco antiguo, estoy mirando ahora a Carlos, que tiene así esa pinta más de joven que yo, evidentemente, años luz, y a ti también. Pero vamos a ver, los que hemos visto cómo ha ido evolucionando la televisión, conocemos perfectamente, por ejemplo, teníamos una enorme ilusión en que cuando llegaran las televisiones privadas, la señal lo que iba a aportar es pluralidad, calidad añadida, modernidad, etcétera, ¿no? Bueno, quizá era problema nuestro el pensar que las cosas iban a ser como queríamos que fueran. Lo que aportó es una búsqueda de la audiencia de manera desmedida, utilizando fundamentalmente la tecnología. Entonces, bueno, sabemos que una caja de zapatos puede ser preciosa y dentro tener 2 plátanos hechos de plástico. En ese sentido, creo que la televisión ha abundado más en aprovechar la técnica, en tener un abaratamiento en la producción. Se encontró de pronto que con una mesa como esta, con 4 personas cotilleando sobre lo que decían que era Prensa del Corazón, nunca fue eso la Prensa del Corazón. La Prensa del Corazón, o sea, la Prensa Rosa tiene todo un... Bueno, por favor, no hablemos ya de la prensa de las aristocracias occidentales, tenía otro rigor, había que acudir a las fuentes, había que documentarse, no podías decir cualquier tontería, tenía obviamente un límite para traspasar la intimidad. Se encontró que la suerte era facilísima, que el toro no hacía daño y que con 4 luces y ropita de colores, con una línea conectada, se podía hacer de pronto una tarde completa de televisión a nivel nacional. Quiero decir, ahora lo están pagando algunas de las empresas que fomentaron en eso su éxito. Entonces, cuando yo me refería a eso que tú has dicho, me estaba intentando referir a esto. Andalucía no se vio arrastrada por ese tipo de televisión, ¿no? Andalucía estuvo a punto de verse arrastrada. Recuerda que aquí hubo una época en que el programa Tómbola, por ejemplo, no sé si está en tu... Sí, que empezó en Canal 9. Las generaciones, ¿no? Lourdes se acuerda, hace así, sí. Aunque Lourdes es infinitamente más joven que yo siempre, pero bueno, se acuerda. Lo que quiero decir con esto es que estuvimos a punto y hubo un momento en que se tomó una decisión y dijo, eso lo cortamos, pero también se cayó. O sea, se cayó en todo. Ahora estaba viendo el otro día un trozo de la serie esta del caso Arni, que está en... y estaba reflexionando sobre cosas al margen de recordar yo cosas e incluso miraba con miedo a ver si salía yo. Fijaos. Sí, pero no porque entrara o no entrara, o sea, porque es que todo el mundo cayó en la trampa. O sea, cuando tienes un caso en las manos y es tan poderoso e insisto, lo contamina todo en el amplio sentido del término, es que a todos nos llegaba la facilidad en un momento determinado y creíamos, si teníamos, como era mi caso, de tener una plataforma en televisión o en radio, teníamos la oportunidad y al mismo tiempo considerábamos que no íbamos a dejar pasar la noticia, había protagonistas por un tubo. Bueno, hay que ponerse en los contextos cuando se analizan las cosas. Aquel tiempo pasó y afortunadamente Canal Sur también decidió alejarse de aquello que como televisión pública, por otro lado, era su deber. Señor Don Miguel Pochico, le preguntan Carlos Rocha y Lourdes de Lucio. Yo le quería preguntar, ahora que hablaba un poco de eso del contenido de televisión que se hace en Andalucía ahora, en la televisión pública andaluza, que durante muchos años ha tenido un componente de cierto tópico, ¿no? Estos programas de por la tarde también, que ocupan gran parte de la tarde, ¿eso ha cambiado en los últimos años? O, claro, mezclando su experiencia como periodista y ahora desde el punto de vista del regulador. ¿Canal Sur perpetúa tópicos o deja o se esfuerza en no perpetuarlos? A ver, yo no me voy a poner el traje regulador ahora mismo para que la gente que generosamente nos está viendo
diga, pero bueno, ya estamos, lo de siempre, doble lenguaje. Si hace 3 meses lo estaba viendo en Andalucía a 2 voces, haciendo entrevistas por la tarde, o lo estaba viendo incluso con Lourdes, a lo mejor algún día que pude coincidir en una mesa, no recuerdo, o con algunos compañeros. No, yo no me voy a poner el traje regulador, pero te voy a decir una cosa. Nosotros no analizamos tópicos, excepto que el tópico sea un tópico que a mayores de edad o a menores de edad les produzca un daño que constitucionalmente está protegido. No sé si me explico. No me quiero escapar, pero que somos mayores y que la libertad de expresión es algo que también hay que consagrar. Quiero decir, tú puedes hacer buena televisión o mala, te puedes centrar más o menos en los tópicos, puedes salir todos los días con un sombrero cordobés y decir, ¡hola, mi arma!, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero mientras eso no sea lesivo, desde el punto de vista, hablo de la Constitución, puede hablar de todas las leyes que han dimanado de ella, sean orgánicas o no, sean reglamentos. Si eso no es lesivo, yo tampoco puedo estar protegiendo a la gente como si fuera... Hace mucho tiempo que esto no es una dictadura, entonces yo no trato a los ciudadanos como personas con problemitas. Lo que sí tengo es que estar muy atento a que la calidad de la programación que se hace, y evidentemente al pluralismo, si son televisiones públicas, porque por ley tienen que ser plurales, a eso sí tengo que estar atento. Carlos, no sé si te contesto. Totalmente. Pero a salvar un poco de cómo cada uno haga la televisión, si me puede gustar más o menos, si está más o menos dentro de, quiero decir, mis valores o mi manera de entender, si es una televisión más urbana o más rural, si a lo mejor potencia más porque le interesa y eso les engancha más a su audiencia, una programación más basada en un folclore que es considerado con una etiqueta, con otra. Yo no me dedico a eso, pero te voy a decir una cosa. Ayer cuando estábamos en las medallas, yo me quedé bastante sorprendido cuando salió Pilar y dijo, por supuesto, por ejemplo, que a su padre, a Salvador, a quien yo quise mucho, no le habían dado una medalla, como a mí me extrañó, o sea, yo entendí porque estoy hablando con ella y tal, pero digo, ¿y esto? Y luego cuando salió Rosario y se le hizo el homenaje a Lola, ¿no?, que además me pareció que desde el punto de vista, no puedo evitarlo, televisivo estaba muy bien formateado. Cuando se le hizo el homenaje a Lola, yo dije, pero claro, pero ahora contextualiza. A lo mejor yo mismo era el tío que cayó en su momento en decir, la folclórica, esto es obsoleto, esto suena... Los contextos nos contagian y nosotros mismos podemos evolucionar. La evolución no significa un chaqueteo necesariamente, a veces sí y a veces no. Pero qué curioso que no tenga Lola Flores. Estaba yo en Radio América, hacía las mañanas en Placentines con Jesús, que en paz descanse, con el loco. Y yo hacía las mañanas, era un programa que se llamaba Del Postigo para todo Sevilla, no sé qué, y murió Lola Flores. Y me acuerdo que toda la mañana la ocupamos ante el impacto y yo mismo me di cuenta de mis propios prejuicios, lo que yo aprendí en esa mañana como profesional y como ciudadano fue impresionante. Porque además, abriendo el teléfono, la gente que entró de muchísimos sitios para opinar sobre la figura de Lola y qué había supuesto y cómo contextualizaba, cómo analizaba, a mí me dejó pasmado porque había un conocimiento ahí en gente que tenía mucho más nivel que yo no tenía. Entonces, no sé, insisto, si con esto contesto también a esto, pero los contextos son muy importantes y al mismo tiempo un órgano regulador como este tiene que analizar todo aquello que pueda ser susceptible de dañar y de dañar al ciudadano, obviamente, de abusar de él, de aprovecharse de una imagen de una minoría étnica, de aprovecharse de una desigualdad de la mujer no legal pero todavía notoria en algunos aspectos, de obviamente contenidos en una franja protegida, aunque ahora la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual esa franja de especial protección ya no la atiende como tal, pero sigue habiendo una franja protegida para la infancia, etcétera. Yo tengo que analizar fundamentalmente, el órgano que presido tiene que emplearse fundamentalmente en ese trabajo. Sí, muy buenas noches. Antes he hecho referencia al barómetro que van a presentar en la Asociación de la Prensa de Málaga, que preside efectivamente nuestra amiga Elena Blanco, ¿no? Quería ligar este anuncio con... no sé si usted tiene la sensación de que Canal Sur, porque usted tiene que controlar el pluralismo en los medios públicos. En ese barómetro, no sé cómo saldrá, se cambiaron las condiciones objetivas de medición. Usted no estaba en ese momento, se cambió en el mandato y fue polémico ese cambio de criterio. Por eso quería preguntarle, en base a los datos que usted tiene, que probablemente no pueda darlos a conocer todos, si usted cree que Canal Sur es el juguete preferido de todos los gobiernos de turno en Andalucía. Yo te voy a contestar tranquilamente. Mira, el resumen, yo estoy seguro que los espectadores son muy inteligentes.
el resumen de un informe de pluralismo en medios técnicos, son muchas televisiones locales, Andalucía es grande, hay muchos postes, viene a decirnos más o menos a todos que la tendencia de que quien gobierna sale más es evidente. Está claro, ¿no? Sí. Bueno, pues está claro, está claro. Ahora paso a Canal Sur. Entonces, tú te pones a mirar y una de las cosas que se hizo desde mi punto de vista, yo creo que muy bien, es contextualizar qué televisión se va analizando o qué radio se va analizando. Porque a veces te encuentras en una televisión pública que tiene 2 empleados, ¿vale? O que tiene una audiencia destinada a 15.000 habitantes o 25.000, o que tienen que compartir, como sabéis, la frecuencia que entra por el tubo, que ahora está en 4, en fin, de esto Fernando sabe muy bien. Pues entonces, en ese sentido, luego cuando vas de pronto a plantearte la advertencia, tal, de pronto empiezas a hacer cuentas y dices, vamos a ver, el pluralismo se está quebrantando en la información política. La información política se aloja fundamentalmente en los informativos. Analizas el resto de la programación y es fundamentalmente enganche a programaciones comunes. Estamos hablando a lo mejor de la gente que sale un poco la medida en que puede por la calle y graba y luego hace falsos directos. Bien. Entonces dices, si al final con suerte tienen la posibilidad de alcanzar un 0,2-0,3% de share, y la audiencia que tienen en ese 7% de programación donde se habla de política, respecto a ese 0,3% de penetración en esa sociedad que ya tiene un universo tan pequeño, hombre, tú dices, ¿de verdad que yo voy a ir y le voy a decir, pues ahora os pongo 300.000? Tú dices, vamos a ver, ¿a qué se juega de verdad? O sea, un órgano institucional tiene que ser serio. Y de la misma manera que, yo qué sé, en fin, no quiero poner ejemplos que pudieran ser lesivos a lo mejor, pero vamos, que tú no puedes tratar de iguales absolutamente a quienes no lo son, porque luego es muy paradójico que seas muy blando con quienes sí tienen otra fortaleza, ¿no? Entonces eso por un lado, y luego por otro. La televisión en líneas generales ha mejorado, es lo que también me preguntaba Fernando, muchísimo, ha mejorado muchísimo, y la radio. Tenemos una televisión y una radio. Yo me asomo, ahora tengo posibilidad, antes no tenía tanta, a radios y televisiones de medio mundo. Y hombre, estamos bastante bien. O sea, hacemos las cosas bastante bien. Que una televisión pública, obviamente es una empresa pública, que tiene un consejo de administración con consejeros que son impulsados obviamente desde la representación legítima democrática que hay en su Parlamento, que todo eso pueda propiciar la sospecha legítima de que el control del gobernante, en función de cómo pueda ir presionando a cada pieza, termine produciendo una programación que le sea afecta, hombre, por favor, eso parece de libro, ¿no? Pero también pasa en las privadas. El problema está en no confundir una línea editorial con lo que luego esa línea editorial te hace en la práctica hacer, ocultar noticias, poner noticias importantes donde no se vean, llevar a más gente en una mesa de la cuenta que no sea, obviamente, en fin, mínimamente imparcial, o que no sean profesionales, o que estén en nómina de un determinado... Si los espectadores lo saben. Los espectadores lo saben. El informe de pluralismo de las televisiones locales, Lourdes, salió hace aproximadamente un mes, ¿vale? Lo tenemos respecto al año pasado, creo que es 2021-2022, sí, 2022 ya, ¿no? Y el de la televisión autonómica lo vais a tener, esto es absolutamente público, Fernando, entonces lo vais a tener de manera pormenorizada en breve. En breve. Aparte de que en la web del Consejo... Pues si me dejas lo puedo comentar. En la web del Consejo, que es suya, es de todos. O sea, esto es un órgano institucional del ciudadano andaluz que paga con sus impuestos. Es consejoaudiovisual.es. Ahí tienen la posibilidad de establecer una reclamación, una advertencia, una opinión, alertarnos de algo que le incomode, preguntarnos algo, y tiene la posibilidad de ver todas las actividades que vamos haciendo, las noticias que se van generando, las actas de cada pleno, de manera pormenorizada, al margen del portal de transparencia, donde estamos todos nosotros, obviamente, que
que bueno, a veces hay gente que le resulta relativamente incómodo, pero esto debemos saberlo, tenemos unos estándares democráticos ya bastante consolidados. Que dentro de los estándares democráticos haya gente, como se dijo toda la vida, donde se hace la ley y se hace la trampa, o que aproveche posiciones de poder, ahora tenemos titulares, no quiero entrar para no ser parcial. Bueno, pero es que somos adultos. ¿Usted cree que la oposición sobreactúa o imposta cuando denuncia que no hay pluralismo político en Canal Sur? ¿A qué oposición te refieres? Porque eso es algo que ha ocurrido siempre. Por eso digo estamos hoy día, ¿no? la actual. Es que antes ocurría exactamente igual. Sí, totalmente. Siempre ocurre lo mismo. Por eso la pregunta de si siempre es juguete de un gobierno. ¿A la oposición se sobreactúa? ¿Forma parte un poco de la liturgia de la oposición en su relación con el gobierno? Fernando, yo no soy un angelito. Cuando te he dicho se ha ocurrido siempre, estaba cargado de intención, ¿vale? Yo no voy de puro por la vida. Es que la oposición que ahora tacha de gubernamental a Canal Sur Televisión, antes era la gubernamental que tenía que soportar que le demostraran que era obviamente parcial con Canal Sur Televisión. Entonces estamos en un momento todavía relativamente híbrido de transición entre lo que han sido décadas de un partido legítimamente en el poder de Andalucía y 3 años y medio largos, ¿no?, de un partido que era el que antes estaba en la oposición. Entonces yo daría un poco de tiempo a todo. Daría un poco de tiempo. En todo caso, no estoy para opinar, sino para informar. Yo te opino lo que tú quieras. Y el informe será, obviamente, el que claramente informe, valga la redundancia, sobre el asunto, ¿no? Sí, Doni, tú has presentado, bueno, tú eres periodista, muchísimas entrevistas, de programas de televisión, por supuesto, muchísimas radios. Pero combinas también un papel que no todos los periodistas ni saben ni pueden hacer, que es también participar en la presentación de eventos, de galas, de actos donde hay, en un teatro, quiero decir, eso no todo el mundo sabe hacerlo. Me gustaría saber tu opinión sobre la gala de ayer, del 28 de febrero, donde, en mi modesta opinión, y no quiero que la compartas, quiero decir, si no la compartes, ¿no?, donde la presentadora, digamos, mostró un cierto conchabeo con los premiados, o incluso con el presidente de la Junta, al que llama Presi, ¿no? Tú presentaste esta gala en el 19, creo recordar, y me gustaría saber tu opinión de cómo la viste, de qué te pareció. Yo primero quiero decir que, y no es para empatizar contigo y que me preguntes tan cariñosamente como ahora, que hace muchos años que te leo y que me parece un lujo estar contigo en esta mesa. Y aprovecho para decirlo. Ahora tú ya te lo tomas como quieras y si quieres ser más blanda, eres más blanda, y si no, sigue siendo lo dura que tú quieras. Pero mira, mejorando lo presente, Carlos y Fernando. Mira, vamos a ver. Había yo puedo decir un reto, a lo mejor quienes me vean dirán, sí, hombre, no llama, que cada uno diga lo que quiera y se posicione como quiera. Cuando tenemos un acto institucional, además quiero decir de aquí, quiero recordar que antes del 19 que lo hice yo, me parece que el año anterior lo hizo Mabel Mata, sí, que es una persona a la que valoro, respeto y quiero mucho, desde hace muchos años. Ella tiene menos que yo, pero desde hace muchos años, porque estaba yo ya trabajando en Radio Cadena Española, Radio Nacional, y ella era casi una becaria, y llegó cuando ya salíamos, y yo se montó Canal Sur y me llamaron y fue Canal Sur. ¿Por qué digo esto? Porque lo que a mí me encargan en el 19 es un poco lo que luego se ha ido desarrollando ya de manera abierta a partir del 20. Entonces, a mí me llama el presidente y me dice que quiere que la entrega de medallas sea de verdad una gala. O sea, tienes que mantener el peso institucional y al mismo tiempo que sea una gala para televisión. Porque, entre otras cosas, además, claro, todo tiene su contexto. Tú miras los tiempos, como han ido desarrollándose, y, hombre, me han indicado esta mañana que he estado viendo datos de una empresa de Madrid incuestionable que ha tenido una magnífica audiencia a la gala. Entonces, si no ves las cosas, tampoco... O sea, los equilibrios son siempre muy, muy complejos, pero si no ves las cosas y es una programación pública y al mismo tiempo es el reconocimiento a Andaluces de Pro, tampoco sirve de mucho que se haga, excepto para las familias, en la cena anterior, ¿no?, que es muy cariñosa y tal, pero entonces, ¿qué grado de penetración tiene, ¿no? Bueno, pues en ese equilibrio es muy difícil estar, y tú lo has explicado muy bien. Es que es muy difícil. Intentamos hacer una gala que fuera un programa de televisión y siguiera siendo la gala que antes se había querido que fuera
absolutamente institucional, con un tono institucional, riguroso, con otro tempo, con otro ritmo, olvidándose la televisión que la eche, allá ella, pero con otra pauta, ¿no? A mí me dieron hasta en el carnet de identidad algunas personas, algunos compañeros y tal y cual. Bueno, yo más o menos lo preveía, no tanto como que me llevaran al título de algún artículo, pero bueno, eso ya por la vieja cosa entre nosotros de perro no come carne de perro. Pero al margen de eso, y alguna imprecisión que considero que se cometió, que se puede ver, vamos, había un guión y yo lo cumplí, aunque no me lo inventé. Pero dicho esto, no quiero aprovechar, pero dicho esto, yo vi ayer sentado la gala por primera vez en mi vida en el Maestranza. La he cubierto muchos años. No tuviste que trabajar, ¿no? No, no. Y os podéis imaginar, y si son tan generosos los espectadores, las espectadoras, yo tuve muchas emociones, muchas, además muchas. La otra gala coincidió con el nacimiento de mi hijo pequeño, que aquí donde me veis tan viejo, tengo uno de 4 años, son muchas cosas. Y yo estaba, muchas cosas. Y cuando yo veía toda la producción tan magnífica, ¿no? Yo me había visto en el otro lado, estábamos inventando en 4 momentos cosas. A mí Eva me parece, desde el punto de vista profesional, una presencia hermosísima, pura luz. Tiene una frescura tremenda, tremenda. Sabe hilvanar perfectamente las frases. Tiene, vamos, que no es ninguna persona incapaz, ni muchísimo menos. No es una periodista allí, es una presencia del espectáculo y la comunicación de primerísima categoría. Y esa frescura, que es uno de sus valores, bueno, también puede aportar una realidad, una viveza, que claro, que no, técnicamente no tiene por qué estar perfectamente equilibrada, además en algo que está vivo. Aquello no es corta un momento, mira, a lo mejor aquí has dicho presi, o sea, aquello no funciona así. Yo también creo que ella ayer se sentía emocionalmente, aparte de que ella es muy sensible, pero se sentía emocionalmente también muy concernida por algunas de las cosas, porque había amigos personales de ellas allí. A mí me parece que la gala estuvo muy bien. Y entiendo perfectamente que se pueda opinar que algún comentario o alguna actuación determinada pueda rozar hasta qué punto lo institucional pueda sentirse lesionado con el espectáculo, ¿no? Pero creo que conseguir el equilibrio perfecto es imposible. Señor Deportivo, yo quería preguntarle, volviendo a lo que ha empezado diciendo, sobre el trabajo del Consejo Audiovisual, y su voluntad de que trascienda quizá ese papel casi circunscrito a las teles que teníamos que tener al principio, o que tiene por mandato de estatuto, ese asunto de Internet y redes sociales. Yo no sé si usted le ha planteado al presidente de la Junta una ampliación del presupuesto que le permita llevar a cabo este tipo de labores que, bueno, en parte sí le competen, sobre todo cuando se tiene en cuenta que al principio de la pasada legislatura se planteó y creo que llegó a formar parte de un acuerdo entre el PP y Vox, la eliminación del Consejo Audiovisual de Andalucía. ¿Esto lo habla con el presidente o de momento es una voluntad? Yo con el presidente no suelo hablar a diario, o sea, quien tenga esa posibilidad que la cuente. Yo sí te puedo contar, sí hay ahí algo de verdad en que el presupuesto del órgano regulador del audiovisual institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza es un presupuesto muy austero. Es muy austero. Sé que hubo una época, antes de 2015, que llegó a tener más del doble prácticamente de lo que hoy tenemos. Esto es como todo. Yo llegué, y yo lo voy a contar, Lourdes, yo vi que esto tenía 4.200.000 y pico euros de presupuesto, y cuando estuve en la sesión de plenos del Parlamento, donde fuimos votados y tal, yo salía de allí levitando porque dije, madre mía, esto se pueden hacer, ¿cuánto dinero? ¿No? Bueno, el dinero no es ni mucho ni poco, con esto se puede hacer mucho populismo, mucha demagogia, sino debe de ser más o menos el ajustado para que cada órgano, consejería, institución, etcétera, sea útil a la sociedad. Es poco dinero, pero tampoco creo que se necesite mucho más, pero sí se necesita más. Entonces, yo en mi vida se me había pasado por la cabeza plantearme llamar al presidente de la Junta, tampoco sé si me iba a coger. Pero lo que sí he hecho ya es hablar con el director general de presupuestos. Yo ni siquiera sabía que estaba en Torre Triana, vamos aprendiendo diario. Ya sé dónde está, cuál es su despacho, sé cómo se puede pedir cita y me estuve estudiando yo de hacer un presupuesto, lo siento, este es el humilde presidente del Consejo Audiovisual que se tiene en Andalucía, no sabía, ni tampoco sé muchísimo, pero he estudiado todo lo que podía.
Entonces sé lo que es el capítulo 1, sé dónde va la inversión, sé por qué te hace falta el de gasto, sé lo que es barrar un apartado concreto y la importancia que eso tiene, sé lo que es una ampliación presupuestaria, sé lo que es modificar, tal. Yo esto no sabía nada, de gestión no sabía nada. Bueno, ya sé lo suficiente como para ponerme con un mínimo de decencia delante de una persona, como el director general de presupuestos, que además no es ningún político de libre designación puesto a dedo por alguna cuestión rara. Es un técnico de la administración, funcionario de toda la vida, que fue incluso interventor general, quiero decir que no es... Y estuvimos hablando. Y yo creo que de manera razonable se pueden, conociendo un poco, se pueden buscar las posibilidades. Luego tú tienes que demostrar que te lo gastas. Pero no que te lo gastas mal, esto está fiscalizado a la peseta. Sí. Yo digo todavía peseta o al euro, pero es que tienes que demostrar que si tú efectivamente consideras que necesitas algo más, es porque ese algo más está para que tú puedas hacer lo que es importante para la ciudadanía. Nos queda poco tiempo y no me gustaría que te fueras, Domi, sin que nos hablaras del foro Andalucía Influye, que celebrasteis la pasada semana en Granada, que tú ya has deslizado brevemente y que creo del que te sentiste especialmente partícipe, ¿no? O conmocionado por lo que allí se busca o lo que se persigue, ¿no? Bueno, me hace ilusión que me diga eso, además de la foto que habéis puesto en el Viva, porque estoy impresionado. Eso a todos los invitados. Lo que no acababa de entender es el titular de Shakira rompe el silencio, pero yo pensé que ya lo había dicho casi todo, pero bueno. De eso estábamos hablando antes, maquillaje, ¿sí? Vamos a ver, el Foro Andalucía Influye y otras cuestiones que afectan directamente al Consejo, como el último informe que hicimos sobre la presencia de la discapacidad en la publicidad, que también me parece muy interesante, porque fíjate que de 4.500 spots analizados, 37 incluían de manera directa o indirecta la discapacidad. Quiero decirte con esto que estamos ante un porcentaje nimio, como si la publicidad no sirviera igual para cualquier persona, tenga o no dos piernas, tenga o no un ojo o dos ojos. Quiero decirte, es que no lo... También me estoy enfrentando a eso y estoy aprendiendo mucho. Entonces, el Foro Andalucía Influye es el tercer foro que se hace. Yo no me voy a apuntar la iniciativa ni muchísimo menos. Se hizo en Sevilla, se hizo en Málaga y ahora lo hemos hecho en Granada. Y sí me ha impactado primero por la calidez de la Universidad de Granada, de toda la universidad entera y por supuesto la Facultad de Comunicación. Me ha impactado la calidad, la calidad de los 4 influencers que llevamos, gracias en parte a la colaboración con ICEmedia, que también presentó el libro blanco que está financiado por la Unión Europea y es muy interesante. Hay influencers que tienen entre 10, 100, 500.000 seguidores, pero permanentes, no que pincharon un día, se quedaron ahí, ya sabéis que no es fácil la medición, que a lo mejor son un psiquiatra impresionante que además hace monólogos de risa, pero que es impresionante y que tiene la responsabilidad de la psiquiatría de los adolescentes en el Hospital San Cecilio de Granada, por ejemplo, o que son un matrimonio, él es químico, ella es profesora, que de pronto han creado un blog en Andújar, donde van metiendo material que puede servir tanto a opositores como para investigadores, y les llegan gente de Bután que captura y traduce esa documentación, o donde puede haber el profe Inquieto, que es un tipo magnífico que a mí me sorprendió, que cuenta la historia a píldoras muy atractivas. Quiero decir, existe una influencia responsable en medio de ese enorme caudal de influencers, donde hay muchos andaluces, que están incluso algunos en la lista Forbes, o que nacieron en Mija y ahora viven en Andújar, que mucha gente a lo mejor no lo sabe. Para eso sirve estudiar, investigar y tener los informes fiables de una institución pública. Entonces, los influencers tienen influencia. Acuérdate de la primera película de Spielberg, la que protagonizaba Tobey Maguire, cuando se le pega el tiro a su tío y se le está muriendo en los brazos y antes de irse le recuerda, hijo mío, un gran poder conlleva una enorme responsabilidad, ¿no? Pues los influencers, yo también creía estar ajeno por generación a esto. Tienen un gran poder. Por eso algunos monetizan muy bien con las marcas. Las marcas no sueltan el dinero porque son tontas. Es porque ven que llegan y efectivamente si a lo mejor sale con los guantes Pepito, es que la gente se compra guantes Pepito y ellos tienen el medio y la tecnología para saber si eso ha tenido causa-efecto. En ese sentido yo creo que si no podemos poner un muro de contención absoluto para evitar que haya influencers de tontería o que hacen publicidad encubierta porque no llegan las mismas leyes a Internet que a las televisiones y a la radio. Fíjate qué agravio comparativo, en eso hay que estar. Francia está ahora mismo precisamente en un asunto muy interesante sobre eso, que ahora no tenemos tiempo para debatirlo. Pero el fenómeno influencer, si no puedes parar todo el tsunami que provoca, sobre todo en menores, sí puedes fomentar y visualizar
a la influencia responsable. Y puedes decir cómo se puede hacer y cómo puede tener éxito y cómo perder ese tiempo, que a veces son 5 horas diarias en menores, delante de Internet con gente que merece la pena. Ya para terminar, ¿echas de menos los micrófonos? Absolutamente, no se nota. Cuando dejes de ser presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, ojalá sea dentro de muchos años o cuando quieras, Yo me lo tomo como temporal. ¿cómo te gustaría ser recordado? No, eso no me lo he planteado. Sinceramente, no creo. No me creo, a lo mejor lo parece, no me creo alguien para ser recordado. ¿Dónde te gustaría trabajar En un medio de comunicación, siempre. cuando termine esta etapa? O sea, lo ves como un segmento de tu vida, pero no va a ser ya durante mucho tiempo. Efectivamente. Lo veo así, luego ya veremos qué cosas pasan o no pasan, ¿no? Pero sí, así es. Don Miguel Postigo, periodista, antes que nada, presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía. Muchísimas gracias por acompañarnos, buenas noches y muchísima suerte. Muchísimas gracias, Fernando, gracias, Carlos. Me alegra mucho verte, Lourdes, gracias. Despedimos a don Miguel Postigo, el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, y en tan solo 5 minutos analizamos la actualidad en compañía esta noche de Carlos Rocha y Lourdes Lucio, aquí en Acento Andaluz, en Sitio TV Andalucía.